Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Moisés Navarro, soy el técnico superior del área de deporte y juventud de esta Diputación y voy a ser el coordinador de este proyecto que arrancamos en el día de hoy. Además, también, como veis, soy el moderador de esta sesión y participaré en esto y bueno, para deporte y juventud que nos acompaña esta tarde. Así que adelante, María Luisa. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este primer foro del deporte provincial. Como sabéis, vamos a comenzar una jornada de 4 horas que nos va a llevar a hacer una situación de cómo está el deporte de la actualidad. Como bien he dicho, nuestro coordinador va a ser Moisés Navarro, que también es técnico superior aquí en el área de deporte de la Diputación Provincial. También nos acompañarán Juan de la Cruz, presidente del Consejo Consultivo de ASCO, y Sergio González Navero, técnico de deporte del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Muchísimas gracias por la invitación que hicimos para formar parte de este primer foro de la Diputación Provincial y considerar el trabajo que han hecho estos días, con la ilusión y las ganas que le hemos puesto a este nuevo proyecto que vamos a iniciar esta tarde. Como he dicho, como que pretendemos aunar a todos los agentes deportivos de nuestra provincia en Almería para analizar la situación que estamos viviendo y la vuelta a la normalidad en el día del sanitaria que estamos viendo. Para estos espacios telemáticos para recabar ideas, propuestas, necesidades y entre todos pues, ajustar, como bien he dicho, y iniciarnos como actualmente. Queremos escuchar a todas las gentes, queremos que entre todos formemos una situación, un consenso en el sector deportivo para que la provincia de Almería se ponga en marcha con la importancia que tiene el deporte en la provincia. Al fin y al cabo es un motor dinamizador en nuestros pueblos y en la provincia en sí. Por eso reitero el agradecimiento a todos. Vamos a dar comienzo a este foro que hoy hemos dado, son los participativos y del deporte. Continuaremos la siguiente semana nosotros que se trata sobre el deporte local, el deportivo y las instalaciones deportivas de la provincia. Muchísimas gracias y vamos a comenzar. Gracias, María Luisa, por tus palabras. Gracias también a los expertos que nos acompañan en la composición de esta mesa y que luego presentaremos con más detalles. Son Juan de la Cruz Vázquez y Sergio González Navero. Hoy también nos acompaña desde el control técnico, como habéis podido ver, nuestro compañero Antonio Motajero. Bienvenidos a todos y a todas a este primer foro del deporte provincial. Bueno, hoy comienza, como decía María Luisa, la primera de 4 sesiones que compondrán estos foros virtuales del deporte provincial, donde pretendemos disponer de un espacio formativo e informativo, un espacio de contacto donde recoger datos, recoger ideas y poner en contacto a todo el sistema deportivo provincial. En esta primera sesión arrancaremos con una visión ampliada en la que hablaremos de forma general sobre los modelos participativos en la organización del deporte. Poco a poco iremos viendo para que profundicemos en lo que esto significa, ¿no? En las próximas 3 semanas, 21, 28 de mayo y 4 de junio, seguiremos con sesiones más concretas sobre el deporte local, los eventos y las instalaciones deportivas, en las que trataremos de cerca la realidad de nuestra provincia, así como las diferentes novedades normativas, organizativas y de gestión a considerar tras esta situación a la que nos ha llevado el COVID-19. ¿Vale? De eso os seguiremos manteniendo informados. Respecto al funcionamiento de la jornada de hoy, la organizamos en forma de coloquio, donde nuestros expertos nos van a exponer la experiencia y proyectos novedosos de hoy o de referencia en su día y que dan sentido y amparo un poco a estos modelos participativos para la organización del deporte, que es el motivo que nos trae hoy aquí. Así que durante estos 60 a 90 minutos aproximadamente que va a durar el encuentro, interactuaremos las 3 personas, los 2 ponentes y yo, que estamos en vuestras pantallas, aunque ahora mismo nos hayamos tenido que ocultar. Y, por supuesto, todos los demás tendréis la oportunidad de ir haciéndolo a través del chat, donde recogeremos las cuestiones que planteéis para abordarlas al final de la sesión.
Así que sin más demora, presento ya a los invitados con un poco más detalle y entramos en faena, ¿de acuerdo? Juan de la Cruz Vázquez es licenciado en Educación Física y actualmente presidente del Consejo Consultivo de AGESPORT. Es autor de varios libros de referencia en el sector y la verdad es que lo ha sido todo en la gestión deportiva, con una trayectoria impecable, pero quiero destacar hoy su especial papel a nivel autonómico, en concreto su año al frente de la Dirección General de Deportes de la Junta de Andalucía, donde se emprendieron proyectos que hoy nos servirán de referencia en este foro. Por su parte, Sergio González Navero no puede correr más, como digo, es diplomado, licenciado y doctor en Educación Física, también secretario general de AGESPORT y, sobre todo, para este foro, es responsable técnico de deporte del Ayuntamiento de Juna en Granada, un municipio de 3.800 habitantes, donde él ha ido compatibilizando su responsabilidad a lo largo de los años, compaginando el deporte con las áreas de educación, cultura, juventud e igualdad. Autor de diferentes capítulos, publicaciones, una tesis doctoral cum laude y promotor de múltiples proyectos. Pero Sergio, sin duda, una activa imagen de la transversalidad en nuestro sector. Una vez presentado, en primer lugar, para entrar ya en la temática, me voy a autoconceder yo la palabra para intervenir ahora y después ya dejar paso a los compañeros y establecer el debate con ellos, ¿de acuerdo? Así que voy a contar un poco las líneas generales del modelo participativo que pretendemos plantear desde la Diputación Provincial de Almería, que sería donde se enmarcan estos foros del deporte provincial. Hay que decir, antes de empezar, que este proyecto que me toca coordinar y exponer hoy a mí cuenta con la implicación y el trabajo de todo el Servicio Técnico de Deporte y, por supuesto, con el apoyo a nivel político, sin los cuales, evidentemente, esto no sería viable. Apuntar que antes de que se desencadenase la crisis del COVID-19 y el consiguiente estado de alarma, desde el área de deportes ya estábamos trabajando en la puesta en marcha de un proyecto en esta línea. De nuestro Servicio Técnico de Deportes planteábamos este proyecto novedoso, al menos para la provincia, donde pretendíamos crear un punto de encuentro en torno al deporte, un espacio que acoja y escuche a todos los agentes del sistema deportivo provincial y, por supuesto, que lidere nuestra Diputación haciendo gala y dando cumplimiento a la visión del área plasmada en su Plan Provincial de Deporte. El modelo participativo en la organización del deporte de la Diputación de Almería lo que pretende es ser una herramienta de investigación, comunicación, desarrollo, formación y evaluación para el desarrollo del deporte en nuestra provincia, pero sobre todo queremos que sea una herramienta que potencie la participación y de forma sintética, por no entrar con muchísimo detalle, pero sí en el justo para que conozcáis el porqué también de estos foros, pensamos que debería centrarse en 3 líneas de actuación. Las 3 líneas de actuación en las que pretendemos que se centre nuestro proyecto son, primero, la investigación, el análisis y la divulgación acerca del sistema deportivo provincial. ¿Para qué? Pues para establecer una coordinación técnica necesaria con los ayuntamientos de cara a evaluar las demandas y necesidades de asistencia en cuanto al desarrollo de planes o proyectos locales puedan necesitar nuestros municipios. Para la encomienda también de elaboración de trabajos de investigación, la detección de necesidades de asesoramiento, la difusión tanto de estudios y trabajos o la edición, publicación y gestión de diferentes soportes divulgativos. La segunda de las líneas que creemos que debemos tocar es la de la formación para los agentes del sistema deportivo provincial. ¿Cómo? Pues con la detección de necesidades y el desarrollo de las correspondientes acciones formativas y de formación para que los gestores deportivos que configuran tanto los servicios deportivos de las entidades locales como también, por supuesto, las estructuras directivas y técnicas del tejido asociativo y empresarial que intervienen en la provincia. Y la tercera pata en este resumen sintético que, como digo, estamos haciendo de esta proposición de intenciones sería la identificación de buenas prácticas de gestión y práctica deportiva, valga la redundancia, relacionadas directamente con los premios Almería Juega Limpio, para que estos se potencien y se pongan en valor. Pero claro, para recorrer este camino va a ser necesario abrir un proceso de participación y el modelo que adoptemos tiene que dotarse, por supuesto, de herramientas que nos sirvan, sobre todo para pulsar, para tantear la realidad de nuestro sistema deportivo, reprogramar algunas actuaciones y, por supuesto, emprender otras nuevas, que es lo más atractivo, atendiendo a las necesidades y a las aspiraciones de todos los sectores implicados.
Aquí hay que resaltar que la dirección política y el equipo técnico que apoya la creación de este proyecto aspira a que esta iniciativa no solo ayude a superar las actuales dificultades sobrevenidas con la llegada del COVID, sino que también se planteen tareas con la vocación y el método como para que de alguna manera las decisiones sean duraderas y se alcancen una serie de objetivos estratégicos que se acaben reflejando en nuestro plan provincial que se dirige a toda la provincia. Así que para poner en marcha la iniciativa en nuestro modelo, pues va a ser necesario planificar en base a una serie de etapas en la cual intervendrían distintos actores. Si bien todo este proyecto pivotaría sobre el equipo técnico que conforman los compañeros del servicio de la Diputación, que lo conformamos todos. Esta etapa, la primera de ellas, haría alusión a los técnicos del área que se organizarían en grupos de trabajo de acuerdo con una serie de áreas conceptuales. Estas van a ser el deporte local, el tercer sector del deporte, las instalaciones deportivas, el desarrollo económico y el turismo activo y la cohesión social. En torno a estas 5 líneas, hoy tocamos la de cohesión social más la de cohesión social, en torno a la que se van a desarrollar los foros que comienzan hoy, este proyecto de foros que comienza hoy. Luego esos grupos de trabajo intentaremos ampliarlos llevándolos hacia mesas sectoriales donde se va a invitar y dar voz a las entidades y personas representantes de estas entidades representativas en el sector deportivo de Almería para establecer canales de comunicación con todos ellos y tratar de perfilar un diagnóstico de la situación, tanto como decimos, de la coyuntural provocada por el efecto del COVID como de la estructural respecto de nuestro modelo deportivo provincial. Finalmente, lo que se pretendería sería que se desarrollen medidas, acciones y proyectos nuevos o renovados que se integrarían en el Plan Provincial de Deporte a modo de plan de contingencia para este año 2020 y, como no, de referencia para la planificación en los años venideros. Como digo, también para comprender esto nos hemos de ubicar en una etapa previa que hemos denominado etapa preliminar y que es la que iniciamos ahora, la que hemos iniciado entre los días de ayer y hoy con la confección de los grupos de trabajo en torno a las temáticas que decíamos, integrados por los compañeros del servicio técnico para recoger documentación, estudios, informes, hacer propuestas de las personas que deben integrar esas mesas sectoriales del deporte provincial y, por supuesto, con la convocatoria de los foros del deporte. Bueno, no me quiero extender más. Como podéis comprobar, este proyecto que barajamos y que pretendemos abordar es un ejemplo de la temática que hoy tocamos, de estos modelos participativos en la organización del deporte. Así que para hablar ya de ello con una perspectiva más amplia y un concepto más general, no hacemos esperar más ya a nuestros ponentes y pasamos la palabra a nuestro invitado. Así que vuelvo a mi rol de moderador y espero que estén por aquí Sergio y Juan con los micros activados. Sergio, Juan, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Se me ha escuchado la charla? Sí, muy bien. Vale. Pues nada, Juan, Sergio, a mí me gustaría que nos pusierais para iniciar pues un ejemplo práctico de esto que parece tan bonito y que yo acabo de contar, ¿no? De esto que parece tan bonito sobre el papel, ¿no? De esta declaración que se puede llamar una declaración de intenciones y que seguro que algunos se estarán preguntando de cómo se lleva a cabo. Yo sé que vosotros ambos sois expertos en estas temáticas y me gustaría, si puede ser, que comenzara Juan poniéndonos algún ejemplo al respecto de esto que hablamos. Juan, tienes la palabra. Vamos a intentar centrarnos en unas intervenciones que no pasen de los 4 o 5 minutos, ¿vale? Por ponente, porque tenemos 3 o 4 temas que tocar sobre la mesa y nos gustaría abordarlos todos antes de que se inicie el debate. Así que adelante, Juan, si estás por ahí. ¿Puedes abrir el micro, Juan? Vamos a ver. Si no está Juan, Sergio. Sí, pero es que estaba mirando a ver si estaba Juan por aquí y no sé si ha salido de la sesión. ¿Puede ser? No lo sé, no lo localizo yo ahora mismo. Estamos 89 personas ahora mismo conectadas en directo. Creo que me ha parecido verlo por aquí. Podéis activa la cámara, Sergio, si quieres. A ver si con la activación de tu cámara también realizamos.
Te localizamos más fácil. Ahí te vemos. Muy bien, pues si quieres, mientras Juan Sí, reaparece, de si acuerdo. quieres tomar la palabra, ¿te parece? Sí, Muy perfecto. bien, genial. Bueno, pues antes de nada, me gustaría dar las gracias, como no, a la Diputación de Almería por esta invitación tan amable, a su diputada, por supuesto, a María Luisa Cruz y a ti, a Moisés Navarro. Me parece una iniciativa, además, absolutamente acertada. Creo que implicar a la ciudadanía es un acierto, sobre todo hacerlo en la toma de decisiones de una forma colaborativa. Además, implicar a la ciudadanía en el diagnóstico, en la reflexión para el posterior diseño y luego, sobre todo, la parte de detectar el talento deportivo de la provincia. Me parece un acierto y, bueno, de alguna manera tener esa foto fija del sistema deportivo provincial, bueno, os doy la enhorabuena por ello, así que muchísimas gracias. Es un honor también compartir esta charla virtual con un maestro como Juan. Y bueno, dicho esto, y por centrar la pregunta que hacía Moisés, efectivamente los ayuntamientos, bueno, por mandato constitucional, tenemos la tarea como administraciones públicas primero de fomentar la educación física y el deporte, y luego de ser facilitadores, como dice el 43.3 famoso, de la adecuada utilización del ocio. ¿Qué ocurre, no? ¿Cómo se puede llevar a cabo ese fomento al que hace alusión la misma Constitución? Sobre todo en municipios pequeños, ¿no? Municipios en torno a lo mejor el grueso, la moda de la provincia puede estar en municipios de 3.000 habitantes, ¿no? Pues sin duda con un trabajo muy transversal, ¿no? Un trabajo en el que se impliquen activamente una serie de áreas, ¿no? Todas las concejalías y puede ser de municipio. De hecho, quiero plantear a los compañeros y las compañeras que nos hemos dado cita hoy en esta charla, quiero lanzar un reto. Eh, si queréis luego, a través del chat, podemos ir interaccionando. El reto es el siguiente. Decidme un área, una concejalía con la que la concejalía de deporte no pueda trabajar, ¿no? Ahí tenemos todas las concejalías, cada una tendrá en su cabeza la de su propio ayuntamiento. Fijaos qué reto, es decir, al final, desde el área de deportes se puede trabajar con todas las áreas, ¿no? Y os voy a dar luego, si queréis, algunos nombres concretos de programas que nosotros mismos hemos desarrollado en nuestro municipio, porque al final el deporte es una locomotora para, para el resto de concejalías, ¿no? Y os lanzo ese reto. Primero, buscar un área desde la que no se pueda trabajar, sea imposible. Y segundo, hablar con todo y cada uno de los compañeros del ayuntamiento para implicarlos en tareas, en programas, en proyectos, en los que el movimiento sea el eje vertebrador, ¿de acuerdo? Creo que estamos en un momento fundamental para hacer una transformación hacia una nueva cultura deportiva. Y sin duda la base fundamental es el diagnóstico, es la detección de necesidades teniendo en cuenta a la ciudadanía y consultando con estos agentes que están, nunca mejor dicho, a pie de pista. Y bueno, sin más, termino esta breve introducción adelantando una conclusión. Y es que ahora mismo los municipios, bajo mi humilde punto de vista, se deberían centrar en lo que algunos estudios, como la Universidad de Granada, con Palma Chillón y demás, han considerado que son las 3 P, ¿no? Esas 3 P que son por las que debemos velar ahora mismo en los ayuntamientos. La primera es la progresividad, ¿no? Estamos viendo que la gente está ansiosa por salir a la calle después de este confinamiento largo en casa, muy sedentario. Entonces, debemos velar y dar consejos para tener una progresividad saludable. En segundo lugar, la prudencia. Lógicamente, todo esto hay que hacerlo sabiendo que tenemos un marco, una normativa sanitaria que de alguna manera va escalando la forma en la que podemos acceder a esa práctica deportiva. Por lo tanto, tenemos progresividad, tenemos prudencia y añadimos la permanencia. Imaginaos, nos vamos a tutear, imaginaos que toda la práctica deportiva que estamos viendo ahora mismo en las calles se pudiese mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí tendríamos que implementar políticas para, como
nos dirá Juan más adelante, para fidelizar a esta población. Por tanto, progresividad, prudencia y permanencia son estas tres P's y por tanto mi primer consejo a modo de adelanto de conclusiones para esta tarde. ¿Se me ha escuchado bien, Moy? Sí, Sergio, se te ha escuchado perfectamente. Con la cámara activada parece que se entrecortaba alguna vez algún segundo, pero vamos, se te ha escuchado bastante bien. Mientras recuperamos a Juan, si os parece, ¿se me escucha, Sergio? ¿Me escuchas tú? Sí, muy bien, perfectamente. Perfecto. Sí, Bueno, sí. mientras se engancha Juan, y aunque no es lo mismo, y como esto lo hemos estado conversando nosotros en privado durante todos estos días, pues bueno, Juan, en esa reflexión que yo le lanzaba y le planteaba sobre estos ejemplos prácticos, ¿no? De estos modelos participativos, él me hablaba de un concepto que ya ha quedado quizás esté quedando algo más anticuado, que era el del Observatorio del Deporte Andaluz, que se creó en la Dirección General de Deporte de la Junta de Andalucía, que quizá era un concepto que lo que pretendía era más la recopilación de información, para tener datos en torno al deporte en una época en la que no se tenían datos. Luego se iniciaron otros proyectos, como también con Juan a la cabeza, que siempre ha sido un gurú en todos estos temas, del Instituto Andaluz del Deporte, por supuesto, pero este ODA, este Observatorio del Deporte Andaluz, se integró en el Instituto Andaluz del Deporte, en donde el instituto lo que abordaba era abordaba la formación y aborda la formación, la investigación y la documentación en materia deportiva a nivel andaluz, ¿no? Y luego... Ya, Moy, perdona, sí, estoy ya adentro, aparece. perfecto, Juan, pues Ahora te oigo otra vez. estaba suplantando tu palabra y estaba diciendo para que tú continúes que en la conversación que hemos tenido estos días, no activéis la cámara, ¿de acuerdo? Tanto Sergio como Juan, no la activéis, ¿de acuerdo? Así se nos escucha mejor. Decía Juan que en las conversaciones que teníamos estos días sobre la pregunta que os lanzaba de que nos pusierais un ejemplo práctico de qué os parecía, ¿no? De esto que es tan bonito que hablamos, que son los modelos participativos en el deporte, pues que en estos días hablábamos de proyectos como en su día fue el ODA, que era un observatorio que se creó con la necesidad de recoger información, pero que este proyecto de Almería pretende ir un poco más allá, ¿no? Porque pretende también un poco fusionar lo que en su momento se hizo cuando el observatorio pasó al Instituto Andaluz del Deporte, que era la herramienta que gestionaba la formación, la documentación y la investigación para el sistema deportivo andaluz, y a su vez eso iba a hablar ya también de los premios Andalucía de los deportes, ¿no? Entonces, parece que esta herramienta, estas líneas de trabajo que yo he definido, he posado de esta herramienta que se pretende llevar a cabo desde la Diputación, parece que pretende hacer un proyecto novedoso en cuanto a que quiere integrar estas tres líneas, o sea, la puesta en valor y el reconocimiento de los logros y buenas prácticas en la gestión y práctica deportiva, la formación necesaria y la capacitación de todos los que integramos el sistema deportivo, tan permanente y continua, y también la recogida de datos, y luego pues quizás habría que sumarle la creación de proyectos de investigación, de desarrollo y demás, ¿no? Y de detección de necesidades en la provincia. Entonces, Juan, nada, te cedo la palabra para que tú continúes si estás por ahí. Sí, bueno, yo primero quiero daros la enhorabuena, felicitaros a la Diputación de Almería por la iniciativa de esa plataforma que habéis creado, aunque a la diputada tampoco la he oído bien, pero sé que habéis creado una plataforma que vais a hacer 4 foros y unas mesas sectoriales y tal, y por eso quiero daros la enhorabuena y felicitaros y las gracias por haberme invitado a este primer foro, ¿no? A este
punto de partida. Sí, el Instituto Andaluz del Deporte existía desde 1984 como Unisport, como centro de formación, estudio, difusión, documentación, etcétera, del deporte, de la ciencia del deporte, y en el año 98 se dieron los primeros pasos para que en el 2000 se creara el Observatorio del Deporte Andaluz dentro de la estructura del Instituto Andaluz del Deporte, aunque separada de ella. Se nombró un director del ODA, que era José María Otero, un catedrático de Económica de la Universidad de Málaga, y esto fue porque no teníamos datos. Acordáis que en el 96 se creó la Consejería de Turismo y Deportes. Turismo conocía todos sus datos, conocía su PIB, decía que tenía un 12% de PIB, Deportes no sabía el PIB que tenía, y entonces pues el consejero venía a dar una charla, pedía datos, pedía información, no la teníamos, creamos este observatorio y fuimos pioneros, además, en este sentido, y empezamos a tener datos. Por ejemplo, se hizo en el año 2000 un estudio muy completo sobre el impacto económico del deporte en el Producto Interior Bruto de Andalucía. Después se hicieron los estudios de hábitos deportivos de los andaluces, etcétera, etcétera. O sea, una serie de actividades que se realizaron que lógicamente son no necesarias, sino imprescindibles para la toma de decisiones. Es decir, aquello era pues como un centro de diagnóstico. O sea, nosotros los gestores deportivos estamos siempre planificando, pues planificar tienes que empezar por saber dónde estás, ¿no? Qué es lo que tienes, por hacer un diagnóstico de la situación, etcétera, ¿no? Pues con esta serie de instrumentos, pues se llegó a conseguir lo que queríamos, ¿eh? Aunque ahora el ODA está un poco de aquella manera, ¿no? Por una serie de circunstancias. He visto que Víctor Romero está en el foro, pues después a lo mejor él lo puede explicar mejor que yo, qué es lo que pasa desde hace 4 o 5 años. Pero es una herramienta muy necesaria. Vosotros lo que habéis hecho es habéis creado el ODA, habéis creado el Instituto Andaluz del Deporte y lo habéis hecho todo una vez. Yo ya os digo, os doy la enhorabuena y desearos que os salga todo fenomenal. ¿Me oyes? Sí, muy bien, Juan. Gracias a ambos por la primera aportación que nos decía. Sergio, no sé si tú nos puedes hablar desde tu perspectiva de técnico municipal y técnico multidisciplinar en un municipio, como decíamos, Jun, de 3.800 habitantes. ¿Nos podría hablar de proyectos transversales? ¿Nos podrías contar alguna cosita interesante que tú creas que pueda ser extrapolable a este foro? Sí, por supuesto, vamos a ver. Y bueno, en principio, y como complemento a lo que decía Juan, bueno, es una iniciativa ya conocida, sobre todo por los que ya peinamos algunas canas en los consejos municipales de deporte. Es decir, antaño ya se trató esta iniciativa para integrar todos los agentes del sistema deportivo, porque al final diseñar desde tu sillón de la oficina era muy unidireccional, ¿no? Entonces, recabar la información de la ciudadanía me parece un acierto, ¿no? Así que, bueno, reitero mi enhorabuena, como decía Juan, porque también porque el ciudadano, y ahora hablo como ciudadano, también queremos decidir, ¿no? En qué se gasta, cuál es el destino del erario público, ¿no? Entonces, que la Diputación de Almería tenga esta sensibilidad me parece todo un acierto. En cuanto a lo que decías de la transversalidad, bueno, evidentemente en un municipio de 3.800, de 4.000 habitantes, estamos condenados desde el punto de vista positivo a trabajar transversalmente, ¿no? Entonces, por eso decía al principio que bueno, que retaba a todos los asistentes a intentar
determinar planes de actuación con todas las áreas. Evidentemente, hablar de deporte en juventud es muy sencillo. Nosotros tenemos programas, por ejemplo, relacionados con el uso del casco en motocicleta, que vienen ya de programas anteriores en educación, con el trabajo y el estímulo del uso del casco en bicicleta y luego en moto, ¿no? A partir de ahí, trabajar con cultura es muy sencillo. Hemos trabajado con cursos de relato corto deportivo, relato por Twitter y por Facebook, redes sociales. Hemos trabajado la recuperación de fotografía antigua, ¿no? La gente se ha fascinado cuando ha visto a sus padres o sus abuelos precursores de a lo mejor aquellos clubes de fútbol antiguos, foto en blanco y negro, y lo hemos hecho con cultura, ¿no? Con mujer, con igualdad de género, tenemos un sinfín de programas, ¿no? Programas como Ya ni excusas, programas de actividades y senderismo sociocultural, bueno, y luego nos vamos anexionando a otros programas supramunicipales como 1 Millón de Pasos, etcétera, ¿no? Con educación, por ejemplo, tenemos un programa que es el de Guardianes de la Salud. El movimiento, como decía, entra de forma transversal en todas las áreas y vamos trabajando la salud desde ese punto de vista personal, social, individual y también psicológico, ¿no? A través del movimiento, con 1000 programas. Luego, si tenéis o tenemos tiempo y es de interés, puedo entrar a abordar alguno de ellos, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender más, pero sí que con festejos, con urbanismo, con intervención. La gente me decía, bueno, Sergio, con intervención será imposible, o con secretaría. Pues fijaos, con intervención tenemos un programa de indicadores, tenemos un programa también de evaluación de cálculo de costes, ¿no? Y lo tenemos con intervención. Y, por ejemplo, con secretaría lo que tenemos es un plan para establecer patrocinio deportivo, ¿no? Todos tenemos en nuestros municipios colaboraciones con clubes, evidentemente. Pues son convenios, son contratos, pues todo esto lo establecemos con secretaría. Con bienestar social y con mayores tenemos un sinfín de programas, ¿no? De Activo 65, Buenos Días con Salud, torneos intergeneracionales de petanca, por ejemplo, donde cada abuelo se presenta con un nieto. Muchísimo. Esto son iniciativas que a lo mejor a municipios grandes suenan muy pueriles o naif, pero estoy seguro, estoy convencido de que municipios pequeños, 3.000 habitantes, 4.000 o más pequeños, me entenderéis perfectamente. Entonces, bueno, este trabajo transversal es fundamental y, como decía, me enorgullezco cuando visito municipios de otros colegas y veo que efectivamente el deporte es una locomotora que estimula también el diseño de actividades en otras áreas que, por circunstancias, las que sean, ¿no? A lo mejor carecen de técnico o lo que sea, no tenían esa dinámica. Y al final el movimiento y el deporte han sido el estímulo que han necesitado para empezar a arrancar, ¿no? No sé si respondo muy a la pregunta con algunas pinceladas y luego ya, si os parece, podemos entrar en profundidad a ver alguna de ellas. Bueno, gracias, Sergio. Has esbozado una serie de proyectos, lo has enumerado y luego también, como dices, a través del chat se puede ir preguntando, se pueden ir haciendo preguntas concretas sobre aquellos que nos llamen más la atención. A mí me gustaría que hablarais ahora, que pasáramos a un segundo bloque, una vez tocadas las ideas de algunos proyectos, no de colaboración transversal, que habláramos sobre qué opináis del papel que debe jugar el tejido asociativo en los municipios. Voy a abrir 3 melones. El papel del tejido asociativo en los municipios, la colaboración público-privada, que tanto mencionamos en el deporte, ¿vale? Sergio, ahí te dejo las 3 rentabilidades, sabes por dónde voy. Y en esta línea de cooperación, también saber qué me decís, qué me podéis decir de la relación o de la importancia de la relación entre los centros educativos y los ayuntamientos. Tomad la palabra en el orden que creáis. Bueno, si queréis empiezo yo por viejo. Venga, por Adelante, favor, Juan. Pues el tejido asociativo es fundamental. Ese es uno de los datos que necesitamos, saber cuántos clubes, por ejemplo, hay en nuestro municipio. Y yo creo que el funcionamiento del deporte es, lógicamente, la extensión de la práctica deportiva, el tejido asociativo, que normalmente es federado,
es muy importante también, ¿no? Como otras actuaciones que todos conocemos que se hacen en los municipios. Yo multiplicaría por mucho. Hay pocos municipios que tengan muchos clubes, ¿eh? Y esto está muy relacionado con el tema de la política deportiva compartida, ¿no? O participativa, en el sentido que tú hablabas al principio cuando te escuchaba, cuando te podía escuchar. Y también afecta, lógicamente, el tejido asociativo como tercer sector que es a la colaboración público-privada. O sea que para mí es fundamental. Uno de los municipios de Andalucía que tiene bastante tejido asociativo es Benalmádena, y sabéis que es un municipio que funciona pues con una gran nota, si lo podemos decir así, lo que es el deporte municipal de Andalucía. En cuanto a la colaboración pública y privada, pues son diferentes formas de cooperación entre administraciones públicas y entidades privadas, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio. Yo, en el orden de rentabilidades, la nuestra, la que nosotros siempre decimos como gestores deportivos, la deportiva, social y económica, en ese sentido, primero la deportiva, segundo la social y tercera la económica. Yo eso creo que fue hasta el año 95. A partir del año 95 creo que la clasificación es diferente. Después lo podemos discutir. Y en cuanto a la otra cuestión de los centros escolares, pues sencillamente deben ser el punto de encuentro de la actividad deportiva en un municipio. Fijaros, el deporte municipal, que empezó en 1979 con los ayuntamientos democráticos, surge por una iniciativa del Consejo Superior de Deporte que se creó en el año 78, un año antes, en agosto del 78, y que se llamó Plan Experimental de Educación Física y Deporte, y consistía en unos acuerdos, unos convenios del Consejo Superior de Deporte con los ayuntamientos, y la idea era que se hiciera mucha práctica deportiva en los colegios de los municipios y desde el colegio se extendiera al resto de la población y no al revés, y no al revés. Entonces, ¿qué es antes, el deporte escolar o el deporte municipal? Pues antes el deporte escolar que el deporte municipal. Es decir, el centro educativo es fundamental para, entre otras cosas, la creación del hábito hacia la práctica del deporte para siempre, hacia la práctica del deporte cuando nos vamos haciendo mayores, cuando desde la edad infantil pasamos a la escolar, a la universitaria, a la laboral, a la jubilar, etcétera. Pues ese hábito se crea o se debe crear en la escuela, igual que otros hábitos. Y últimamente, desde hace ya unos años, pues identificamos un divorcio entre los centros escolares y los ayuntamientos que yo creo que hay que arreglar porque nos interesa a todos. Creo que he contestado a todos los temas. Correcto, Quito Juan. mi Perfecto. micrófono. Perfecto, Juan. Sergio, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, yo la idea era discutir un poco con Juan, pero es imposible, porque no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Efectivamente, nosotros, y por llevarme un poco el debate al ámbito educativo, como decía Juan, haría alusión a lo que, como dicen los maestros, los 3 tiempos pedagógicos. Es decir, el deporte ojo, el deporte escolar y el deporte en edad escolar, que no es necesariamente lo mismo, tienen que entrar en los 3 tiempos pedagógicos. El primero,
es en la escuela, fundamentalmente. El segundo es cuando la criatura sale de la escuela, fundamentalmente en el ámbito familiar. Y el tercer tiempo pedagógico es el que hace por libre, de forma espontánea, porque su administración ha previsto equipamientos para el uso fuera de esos 2 tiempos anteriores. Por lo tanto, al final se trata de conciliar escuela, familia y administración, y todo remando en la misma dirección. Por tanto, como decía Juan, para asimilar esa serie de hábitos es imprescindible empezar en la escuela, pero no solo en la escuela, sino convencer también, y la importancia muchas veces de las escuelas de padres, mentalizar que esa labor tiene que seguir haciéndose fuera del aula, porque esas 2 horas de educación física, esas 2 clases, se pueden multiplicar por 2 o por 3 en ámbito extraescolar, y porque se pueden multiplicar otra vez más si a nivel familiar, fines de semana, etcétera, pues se sigue cultivando el hábito deportivo. En cuanto al uso o la colaboración, mejor dicho, de las asociaciones de ámbito deportivo, clubes, en general el tercer sector, me parece fundamental, ¿no? Recuerdo hablando con el alumnado del máster, decía de forma más o menos jocosa que en el último cuarto del siglo pasado, evidentemente el deporte municipal ha ocupado el eje vertebrador del sistema deportivo. Vemos cómo empieza a haber un cambio de tendencia, ¿no? Hacia el sector privado. Sin embargo, esa forma de entender el deporte tan municipalista generaba, y le decía a los alumnos, una congestión de tendencias. ¿Por qué decía una congestión de tendencias? Porque de repente los municipios organizábamos torneos y atendíamos a todo tipo de colectivos y hacíamos formación y escuelas deportivas y hacíamos ligas, no olvidábamos la naturaleza y hacíamos actividades en la naturaleza, queríamos hacerlo todo con calidad, a la vez teníamos que saber de instalaciones deportivas y que fuesen punteras, ¿por qué no traer un gran evento? Es decir, de repente estábamos muy sobrepasados, ¿no? ¿Qué ocurre? Pasamos a una digestión en la que nos damos cuenta de que no somos omnipotentes y tenemos que contar, mirar a nuestro alrededor y ver que hay otros agentes que están dispuestos no solamente a colaborar con nosotros y con nosotras, sino a remar en la misma dirección. Entonces, en ese sentido, en nuestro pueblo, y abro como tú decías, el ámbito asociativo, lo llego a abrir no solamente a las asociaciones y clubes, sino otro tipo de ONGs, centros educativos, centros de salud, empresa privada, y ojo, esto va a llamar la atención, nosotros lo abrimos incluso a la iglesia. Fijaos, no se nos ocurre en la edad de hacer la catequesis fijar las escuelas deportivas, fijar los horarios, sin hablar con el párroco del pueblo. Me vais a permitir, aunque parezca una broma, pero es así. Es decir, intentamos conciliar entre todos los agentes del municipio para ofertar un programa de actividades que finalmente satisfaga las necesidades de toda la población. Y en ese sentido es fundamental contar con todos los colectivos, ¿no? Así que me parece fundamental. La herramienta puede ser a través del Consejo Municipal de Deporte, puede ser una herramienta más tecnológica, puede ser esta plataforma maravillosa que aparece ahora en Almería, pero en definitiva, y concluyo con una pequeña reflexión, tenemos que intentar innovar, pero que esa innovación no sea exclusivamente tecnológica. Tenemos que apoyarnos en el conocimiento, pero no exclusivamente científico, y tenemos especialmente que generar valor, aunque no sea solamente económico. Pues muchas gracias Sergio y muchas gracias Juan por vuestras reflexiones. Ahora yo planteo una primera reflexión en voz alta y es sobre este concepto que en nuestro grupo de trabajo hemos denominado de cohesión social, que es donde enmarcaríamos además este primer foro. Entonces mi pregunta va sobre si con todas las nuevas tendencias, ideas que van surgiendo, esta cohesión social ha de pivotar solo sobre las personas, o qué opináis sobre la cohesión social con los espacios, o sea, con las propias ciudades, con los eventos, incluso con los propios procesos en sí mismos. ¿Qué opináis sobre esta cohesión? ¿Se dirige solo, como digo, a las personas, a espacios, a eventos? ¿Debe de ser una visión ampliada? Adelante, por favor. ¿Empieza Juan o sigo yo? Bueno, sigue tú. ¿Sí?
Venga, perfecto. Pues esta vez intercambiamos el orden. Gracias, Juan. Bueno, pues evidentemente tiene que ser ampliada, ¿no? Sin lugar a dudas tiene que ser ampliada. Decía el libro del Principito que lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, al final son las actividades por encima del ladrillo los que le dan alma a nuestros, al diseño de nuestros programas deportivos, evidentemente. Sin embargo, si miramos un poquito hacia atrás, y hacia atrás no mucho, sino 40, 50 días, estamos viendo cómo los espacios que han generado los ayuntamientos, que han facilitado, como decía la Constitución, están siendo un desahogo tremendo para la población. Hemos visto estos días cómo áreas, bueno, consideradas marías en la educación, la plástica, la música y la educación física, han sido bueno, la catarsis que han necesitado, sobre la que se han asentado los ciudadanos para salir un poco y evadirse un poco de esta situación, muchas veces en casa, pues tensa y dura, ¿no? Por tanto, el deporte es una herramienta fundamental y el movimiento está demostrando que es de primer orden, ¿no? Por tanto, a nivel de espacios, dicen los maestros también que el espacio es como el tercer maestro. Al final, los ayuntamientos tenemos que generar espacios amables, habitables, que, ¿por qué no estéticos, ordenados, y que generen también un juego simbólico? Por tanto, los espacios no pueden ser ajenos a esta política municipal. La posibilidad de atraer eventos y demás, pues ya dependerá del presupuesto y de la política deportiva. Pero también, como decía Juan en una de sus publicaciones, al final la política deportiva municipal tiene que ser basada en la sociedad, ¿no? Y eso pasa por un liderazgo institucional, que es el de los ayuntamientos, por una promoción del deporte, por unas instalaciones y finalmente todo eso pues nos dará resultados no solamente a nivel cuantitativo, sino un retorno en hábitos, que es lo que realmente nos interesa. Gracias, Sergio, Juan. Sí, yo creo que tiene que ser integral desde mi punto de vista, ¿no? Y la política deportiva. Tenemos que hacer una política deportiva cohesionada, o sea, una política deportiva compartida con el sistema deportivo, con una política deportiva basada, lógicamente, en la sociedad deportiva, que es donde se integra todo el sistema deportivo de cada territorio. Es decir, que Mojácar, que anoche la vi en televisión española, no sé si lo viste, una maravilla, en un programa que se llama El Paisano, pues Mojácar no puede hacer la política deportiva que al gobierno municipal le parezca oportuno, sino que tiene que compartirla con el sistema deportivo de ese territorio, de esa población, y de ahí viene la cohesión. Hombre, si nos llevamos bien con las personas, pues normalmente influye para que se lleven bien las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese tema está muy claro. Tenemos que diseñar la política deportiva cohesionada con el sistema deportivo del territorio, compartida, colaborativa, incluso consensuada. Creo que ese es un tema muy importante, que el deporte se basa en la sociedad, ya está en el preámbulo de la Ley del Deporte de 1990, que el 15 de octubre de este año cumple 30 años. O sea que esto no me lo inventé yo en el libro de la política deportiva pública basada en la sociedad, sino que ya viene de mucho tiempo. Hay que compartir las cosas. Nosotros en deporte normalmente lo hemos compartido. El deporte se basa en la colaboración público-privada, se basa en la administración, se basa en el tercer sector, se basa también en empresas privadas, etcétera, etcétera, pero tiene que todavía tener un más, tener un plus, tener un avance. No nos olvidemos que en algunos momentos hemos hecho una política deportiva pues demasiado directiva, ¿no? Y en algunos sitios pues se hace una política deportiva demasiado subsidiaria, es decir, que el tercer sector o que las empresas se dediquen a la gestión
y la administración pues solo lo que hace es controlarla, ¿no? Yo creo que en el término medio está la virtud y que debemos diseñar, sobre todo diseñar la política deportiva pública de manera compartida con el sistema deportivo y por eso, lógicamente, debemos de estar totalmente cohesionados. Yo lo intenté, me acuerdo que hablabas de mis casi 5 años en la Dirección General de Deporte y lo intentamos, trabajábamos en equipo con, con Manuel Jiménez Barrio como secretario general para el deporte y Paulino Plata consejero, etcétera. Hicimos el plan, hicimos el proyecto porque después con la crisis no se consolidó el proyecto de plan estratégico general del deporte andaluz y lo hicimos de manera cohesionada con el sistema deportivo andaluz, de manera compartida. Muchos de los que estáis en esta plataforma escuchándonos y que después espero que intervengáis y nos den aquí las 10 de la noche por lo menos, pues os acordáis de aquellas mesas sectoriales que hicimos en toda la provincia y cómo terminó en aquel congreso del deporte andaluz, el CODA, con una participación de cerca de 1.000 personas. Yo creo que estamos de acuerdo en que esto es necesario y todos tenemos que estar, lógicamente, pues remando en la misma dirección. Por eso, mi propuesta en aquel libro también de la política deportiva pública basada en la sociedad, de crear un órgano participativo que esté ya de alguna manera estructurado, que no haya que llamarlo en cada momento, que puede ser pues el Consejo Municipal de Deporte o la mesa del deporte municipal del municipio X, etcétera, etcétera. Creo que ese tema también es muy importante. Todo para mejorar, toda la política deportiva, la misión de la política deportiva pública no es otra que la universalización de la práctica deportiva. Esa es nuestra razón de ser. Pero es que a lo privado le pasa lo mismo. A lo privado le interesa que el deporte se extienda cada vez más por razones obvias y que incluso llegue, ojalá, a la universalización. Este tema ahora también lo puedes comentar, Juan, que es interesante, tu nuevo concepto sobre los planes de universalización y bueno, yo creo que han surgido diferentes ejemplos, pero es verdad que que ponía al final del Plan General Estratégico del Deporte de Andalucía, que en su momento se hizo, fue quizá un ejemplo vivo de la colaboración y de un modelo participativo en el que toda Andalucía se volcó desde todas las provincias para desarrollar ese plan que luego ha sido tan fructífero y que ha durado tantos años y que esperemos que se vuelva a retomar. Nosotros desde nuestra humilde posición en la provincia de Almería intentaremos hacer todo lo que esté en nuestras manos seguramente. Yo quiero hacer ya una reflexión. En el foro se alude a esta situación actual que nos ha metido, en la que nos ha metido este COVID-19, este famoso COVID-19, este maldito COVID-19. Y bueno, aunque va a haber foros más adelante en la semana en las que se toquen temas muy concretos, sí que yo hago aquí una reflexión general y es que esta situación ha hecho sin duda, esta situación que nos hace vivir el COVID, ha hecho sin duda posicionarse al deporte dentro de nuestras casas. En las calles todavía menos, de 6 a 10 y de 8 a 11, ¿no? En los horarios que nos van permitiendo. Pero sobre todo creo que como dicen muchos de los expertos, el deporte se ha posicionado en un lugar más importante, como es la base de la pirámide de nuestras necesidades básicas, porque, como decían los compañeros, tenemos piernas, los seres humanos tenemos piernas, no tenemos raíces, y el deporte es movimiento, y al final, sin actividad física, sin ejercicio, sin deporte, o como queramos llamarlo, sin duda empeora nuestra calidad de vida y empeora nuestra salud, que es lo primero. Así que yo me planteo si entonces este es quizá el momento en el que se ha de apostar ahora más que nunca por el deporte.
porque el deporte ya no es solo motivo de ocio y diversión, que también lo es y que es muy importante, y es motivo de turismo, también lo es y es muy importante, y es motivo económico y de empleo, pero el deporte es salud, y la salud no tenemos duda ninguno, y más menos ahora, de que es lo primero siempre. Entonces, es quizá el momento en el que se ha de apostar más que nunca por el deporte. Os dejo esta última pregunta antes de que pasemos al foro. Sí, fíjate, yo si queréis, y ya para terminar mi intervención, Juan, fijaos, hablando con, me ha acordado de una de las famosas conversaciones con Boni Teruelo, cuando discutíamos sobre el coste, valor y precio, ¿no? Algo que los servicios municipales de deporte es algo muy frecuente, ¿no? Y hablábamos de que finalmente no tenemos que entrar en una guerra de precios, ¿no? Tenemos que intentar, lógicamente, rebajar los costes, no a costa de la calidad del servicio, pero donde hay que trabajar de forma denodada, es en el incremento de valor. El incremento de valor viene definido como la utilidad que el ciudadano le otorga a nuestro servicio. Y como decía Moisés Navarro, imaginaos el valor que se le ha otorgado al deporte en estos momentos. Tradicionalmente el valor se ha otorgado al deporte por modas, porque han cambiado los estilos de vida, por las relaciones sociales que se ha intentado construir en nuestra sociedad tan individualista, por un cambio de conciencia hacia una salud y un bienestar, ¿no? Sin embargo, claro, el COVID ha puesto el deporte y el movimiento en el centro de nuestras necesidades. Todo el mundo necesitaba o ha necesitado salir y a moverse. Se han multiplicado las sesiones por internet, ¿no? Todos los centros deportivos, los ayuntamientos se han puesto las pilas para facilitar a su ciudadanía ejemplos, juegos y diversas opciones para moverse. Por tanto, se ha roto y se ha superado esa barrera de un valor muy estancado, que creo yo que a nivel municipal yo observaba, y creo que el COVID ha venido a romper de una manera, espero que definitiva, esta situación y darle un impulso al valor que tiene el deporte para la sociedad. Muchas gracias, Sergio. Juan, ¿qué nos dices tú de esto, Juan? Esta pelota que te he dejado botando. Pues me ha venido fenomenal, porque estoy trabajando en un tema que quiero hacerlo público en este foro, y con mucha ilusión. Yo tengo dos sueños, digamos, deportivos, dos sueños profesionales, y es convencer a la ciudadanía de que la práctica deportiva no es para un momento de la vida, sino para toda ella, de ahí lo del concepto o la idea de deporte para siempre, y por otro lado, que hay que universalizar la práctica deportiva. Entonces, quiero unir los dos conceptos, pero era imposible que sin que las personas practiquen deporte para siempre, es decir, que no abandonen la práctica deportiva, se pueda llegar a la universalización. Para que una persona entienda que debe hacer deporte durante toda la vida, debe entender la práctica deportiva como una actividad esencial, como una actividad para siempre. Y héteme aquí que algunos dicen que las crisis muchas veces pues traen oportunidades, y resulta que estábamos hablando pues del PIDAL, de la innovación, de que hay que hacer diagnóstico, y hemos hecho un diagnóstico virtual, y es que la mayoría de la población española entiende que la práctica deportiva es una actividad para siempre. Está claro, está clarísimo. Entonces creo que ahora es el momento de hacer planes de universalización de la práctica deportiva. O sea, teniendo en cuenta que ya las personas están convencidas que el deporte no se debe dejar hacer ni confinado en tu casa, ni con un virus por ahí que nos está atacando mortalmente, entonces es el momento de empezar a pensar en este tema, que sería
planes de universalización de la práctica deportiva. Y me he atrevido a escribir un artículo que está por ahí, debe estar por ahí por las redes sociales, que es del deporte para siempre a la universalización de la práctica deportiva. Como a mí me gustan mucho los acrónimos o las siglas, pues del DPS a la UPD. Y en eso estamos, y en eso insto a vosotros que vayáis pensando, cada uno en su territorio, en hacer un plan de universalización de la práctica deportiva. Y creo que es el momento oportuno y lo podemos conseguir lo antes posible. Fijaros, nosotros hemos tardado 40 años en conseguir que la práctica deportiva se extienda al 50% de la población, pero ahora nos queda el otro 50%. Y creo que el momento es este. Y una de las fórmulas sería hacer estos planes de universalización deportiva, los UPD. Hay que hacer UPD por un tubo, como aquellos planes de instalaciones, el plan local de instalaciones o algo parecido. Nos tenemos que poner en funcionamiento, pues todos los técnicos, convencer a mucha gente y empezar a presentar proyectos a nuestros políticos para que sea una prioridad universalizar la práctica deportiva, sencillamente, de verdad, con convencimiento, porque es nuestra misión, nuestra razón de ser, nuestra esencia es que toda la población haga deporte durante toda su vida, lógicamente cambiando y entendiendo cuando dice deporte, actividad física, ejercicio físico, tal como le queramos llamar, pues le tenemos que llamar deporte, porque así es como le llaman en Europa. Entendido, claro, el deporte para siempre, ¿qué es? Pues el deporte para siempre es el conjunto de actividad física que practicamos durante toda la vida para mejorar nuestra salud. ¿Y cómo entiende el deporte la Unión Europea? Pues como cualquier forma de actividad física, organizada o no, que tenga por finalidad pues la presión, la mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o conseguir resultados. La competición también es deporte. Pero el deporte hay que entenderlo en un sentido muy amplio, muy abierto. Además, porque nos interesa. Si nosotros queremos tener que nuestro tamaño de PIB sea potente, que se acerque al de turismo, que siempre los de turismo, con perdón, están vacilando. Yo tengo un PIB del 12 o el 13%. Entonces, tú que tienes un PIB de un 3%, eso no es nada. Pues si el PIB, en lugar de que sea del deporte, entendido en sentido amplio, lo diversificamos. Esto no es deporte, esto es actividad física, tiene un PIB de un 0,7%. Esto es deporte de competición y tiene X. Este es deporte espectáculo. No, deporte. Muchas gracias. Moy, perdona, yo sí. No sé si me permites, Moy, añadir una reflexión sobre al hilo de lo que decía Juan. Algo corto que empezamos con el chat, ¿vale? Que está ardiendo el chat. Sí, sobre todo porque creo que el deporte finalmente tiene que ser accesible, tiene que ser inclusivo y tiene que dar la posibilidad a todas las edades. Es decir, como decía Juan, no solamente para siempre, sino a lo largo de nuestra vida, pero también a lo ancho, ¿no? A lo largo y a lo ancho. Entonces, y volviendo al colegio, del que hablábamos antes, hay una metodología que es el diseño universal de aprendizaje que yo traslado y se me acaba de ocurrir escuchando a Juan, ¿no? Es decir, la universalidad del deporte llega por la eliminación y la supresión de las barreras. Muchas veces las limitaciones personales se derivan de un entorno, ¿no? Y bueno, el diseño es excluyente y genera barreras muchas veces. Por eso los ayuntamientos tenemos que facilitar esos entornos accesibles y universales. No hay usuarios tipo, ¿no? Habitualmente concebimos nuestras instalaciones para usuarios tipo. Hay tipos de usuarios, ¿no? Entonces creo que es una reflexión importante. Y por último, esto es lo último ya, lo prometo, estamos en una época de red. Yo le decía a Juan también hablando hace un tiempo, una época de repensar, de rediseñar, de reorientar.
por supuesto, de recrear espacios que tradicionalmente se han concebido de una forma muy deportivizada. Ha llegado el momento de abrirlos a la gran población y ha llegado el momento de reprogramar. Así que por eso estamos aquí, ¿no? Muchas gracias, Moy. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias, Juan. Perdona un segundo, Moy, solo una apreciación. El deporte para siempre no es... No, que el deporte para siempre no es para que las personas mayores, o sea, para toda la vida, pero desde que se nace hasta el final. Que no es, el deporte para siempre no es para ampliarlo para los mayores. Deporte para siempre es un contrato de permanencia. Mientras antes firme ese contrato de permanencia, si lo firma en la escuela, pues fenomenal, ya va a estar toda la vida. Si no lo firma en la escuela, pues tampoco nunca es tarde para empezar a practicar. O sea, una persona que tenga 40 años quiere firmar ese contrato de permanencia ya convencido para hacer prácticas deportivas durante toda su vida, lógicamente cambiando la frecuencia, la intensidad, el volumen, etcétera, etcétera. Estamos entre profesionales, eso no hay que explicarlo, pues no le vamos a decir, no, usted ya ha llegado tarde, usted tendría que haber empezado con 7 años, no. Nadie llega tarde. Desde el que nadie llega tarde. El que lo firma en la escuela llega más tarde al fin del contrato, que es en el cementerio, el fin del contrato del deporte para siempre, pero los que hacemos deporte para siempre no llegamos nunca a ese sitio. O tardamos más. Tardamos más. Nada, muchas gracias. Habéis dejado, la verdad que Juan deja sobre la mesa un reto súper importante con ese plan que nos presenta en exclusiva del plan de universalización, los planes de universalización del deporte para los municipios. Es una herramienta estupenda. Así que nada, después de esta conversación que hemos mantenido, pues paso la palabra ahora al compañero Antonio Motajero, que nos lleva controlando desde el chat todo este tiempo, para que nos vaya filtrando algunas de las preguntas. Vamos a hacer un filtro de las más significativas que vamos detectando, las más en consonancia con el tema, y las demás, si no quedan respondidas, pues se podrán responder vía correo electrónico, porque también el tiempo nos va a limitar un poco, pero tenemos todavía casi 15 minutos para esta parte final, ¿de acuerdo? Así que adelante, Antonio. Bueno, buenas tardes. Se han recogido distintas preguntas o incluso reflexiones. Vamos a empezar sobre todo del deporte municipal, que creo que es lo que había empezado. Antonio nos comentaba al principio que no hay vínculo alguno entre los ayuntamientos un poco más grandes y el centro educativo. A ver qué piensan nuestros ponentes. Ponente, por favor, respuestas concisas, ¿vale? Que el chat se ha puesto, había un momento en que no paraba de bajar la pantalla, ¿de acuerdo? A ver, disculpa, es que se ha cortado y no he escuchado la pregunta. Vale, repito exactamente, venga. Que Antonio comenta que no hay vínculo alguno entre los ayuntamientos un poco más grandes y centros educativos. Bueno, debería haberlo, sobre todo si son más grandes. Para empezar, todos los representantes en el Consejo Escolar, en el Consejo Escolar hay un representante de la administración. Sin ir más lejos, esta persona tiene que recoger todas las necesidades que hay en la escuela y viceversa. Evidentemente, si es un municipio pequeño, lo tiene mucho más fácil. Estamos condenados a entendernos. En mi municipio hay un solo colegio. En ese sentido lo tenemos muy fácil, ¿no? Pero en los municipios más grandes, claro que hay herramientas, y más ahora a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero si no, a través de los mismos consejos escolares, perfectamente. Muy bien, paso a la siguiente. Perdona, Antonio. Sí, Juan. Dinos, Juan. Si quiere que intervenga yo, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Que hay cierto divorcio, es verdad, pero bueno, eso es un tema que hay que arreglarlo. Por ejemplo, en Málaga Capital está habiendo mucha relación con los colegios, entre los colegios y el área de deporte del ayuntamiento, y es que es fundamental, es que es necesario. Allí en el colegio donde están los niños hasta que cumple 16 años, y es que de cajón, solamente hay que pensar eso. Muy bien. Siguiente pregunta, Antonio. Vamos a ir un poco con deporte municipal. Noelia Manzano comenta, el deporte municipal, especialmente las escuelas deportivas, ¿van a ser uno de los sectores más afectados después del COVID-19?
Bueno, pues seguramente. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, sí las hemos intentado mantener, al menos el nivel de expectación, a través de las redes sociales, ¿no? Os invito a entrar en un blog de unos compañeros de Alfacar, en Granada, un municipio muy cercano, se llama alfacardeporte.blogspot.com. alfacardeporte.blogspot.com. Y bueno, ahí están recogiendo precisamente todas las iniciativas que llegan vía escuelas deportivas y demás. Bueno, evidentemente habrá que reinventarse, ¿no? Ahora cuando abramos nuestras instalaciones habrá que redefinir los espacios en función de las medidas sanitarias que nos aconsejan, pero no tiene por qué. Tenemos que seguir nosotros con nuestras escuelas deportivas que siempre han sido el alma de nuestro plan de actividades. Juan, ¿nos quieres decir algo? Sí, yo aquí tengo un pensamiento muy personal y es que yo creo que las escuelas la tienen que hacer los colegios y los clubes, y los ayuntamientos solo la tienen que hacer de manera subsidiaria, es decir, si no la hacen los colegios o los clubes, por supuesto tienen que coordinarla, por supuesto tienen que ayudarle con materiales, incluso económicamente, etcétera, pero yo no concibo una escuela municipal de baloncesto, por ejemplo, con lo promocionado que está ese deporte, ¿no? Y entonces, si es una escuela municipal, pues es selectiva, es casi como un club. Sin embargo, si tú tienes 20 colegios en el municipio y haces 20 escuelas en los 20 colegios, pues es mucho más rentable en el sentido de la creación del hábito, etcétera, que hacer una escuela municipal. Que no haya escuelas en los colegios de X deporte, porque en los colegios solo hay de algunos deportes, pues entonces el ayuntamiento sí puede hacer, sí puede promocionar esa escuela. El ayuntamiento debe de estar, yo creo, que gestionando de una forma más coordinada, más compartida, ¿no? Y en este sentido, ya digo, la escuela deportiva la deben hacer los colegios y los clubes, y los ayuntamientos, en su caso, de manera subsidiaria, es decir, ¿por qué no lo hagan o los clubes o los colegios? Pero por supuesto, siempre que está, es decir, termino, yo no hablo de escuelas deportivas municipales, sino de escuelas deportivas en el municipio o del municipio. Correcto, Juan, con eso queda clara tu posición y tu respuesta. Antonio, ¿más cositas? Sí, Juan Luis nos comenta que desde la crisis del año 2008, más de la mitad de la inversión en instalaciones de titularidad pública que se han hecho en España las han construido empresas de fitness en régimen concesional. Y ahí viene la pregunta, ¿qué papel tienen que tener las empresas en el futuro de la colaboración público-privada? ¿Vas tú o voy yo? Yo voy, si quieres. Pues tiene que seguir insistiendo, lógicamente. Los centros deportivos privados, los centros deportivos concesionados han sido importantísimos para la extensión de la práctica. Bueno, hay unos 5 millones de personas en España aproximadamente, o más, o 5 millones y algo, que practican, que su práctica deportiva la realizan en estos centros deportivos privados, totalmente privados o concesionados. Yo creo que este modelo ha funcionado bien y seguirá funcionando. Lo que pasa es que ahora va a haber una catarsis, ¿eh? Ahora, acordaros del 2008, desde el 2008 no nos acordamos porque no nos dimos cuenta, pero en 2009 y así, sobre todo en 2010, ¿eh? Entonces, esto va a ocurrir. Aquí sí que nos hemos dado cuenta desde el principio. Va a haber una catarsis. Pronosticar ese tema, yo lo que me gustaría es que siguiera habiendo centros deportivos privados y concesionados. Una cosa también en el tema de instalaciones deportivas que yo siempre propongo son los clubes deportivos con instalaciones propias. Había que intentar que hubiera clubes deportivos con instalaciones propias, tipo algunos clubes sociales como el Grupo Covadonga de Gijón, etcétera. El Grupo Covadonga de Gijón
tiene 80.000 socios el club, que tiene pues no sé cuántas instalaciones, cuántos metros cuadrados, ya no me acuerdo, pero vamos, que está por ahí y que lo podemos ver, y es importantísimo que en una ciudad como Gijón 80.000 personas sean socios del club. Ese es otro paradigma muy interesante, los clubes deportivos con instalaciones propias. Sí, Muy bien, Sergio. Igualmente, creo que el Recording ayuntamiento has debe de asumir ese rol de liderazgo dentro del sistema deportivo municipal y, por tanto, apoyarse en todos los agentes que pueda. Como es lógico, la iniciativa privada no solamente está cubriendo las carencias de la administración, sino que la administración ya no puede llegar a todo. Es imposible tener una gestión directa para todos sus programas. Entonces, evidentemente, igual que comentaba Juan, con el colegio, con todas esas escuelas del colegio a nivel deportivo, otra pata del banco fundamental son esa iniciativa privada, como son los clubes o como son el resto de agentes. Cada vez se va viendo que evidentemente esa gestión deportiva directa se va replegando, pero bueno, no es que se vaya aislando, es que ejerce una labor en lugar de tan ejecutiva, más de supervisión y más de coordinación. Muy bien, Antonio, siguiente pregunta. Bueno, de Fernando Miniguchía, yo creo que una reflexión nos cuenta. Creo que cuando se habla de rentabilidades de las políticas deportivas, es fácil entender las perspectivas económicas, que hayan sido efectivas o no, y de logros deportivos. Me gustaría que incidieran en la rentabilidad social, especialmente ahora que las condiciones de bienestar social van a ser nuevamente removidas para diferentes colectivos ciudadanos. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que, por desgracia, nuestra política deportiva ha tendido a ser muy cortoplacista. Ahora vemos, cuando de repente nos zarandean, nuestra pirámide de Maslow se tambalea, vemos que al final volvemos a esas necesidades básicas y la salud es una de ellas. Por tanto, valoramos muchísimo ese retorno en hábitos que se ha estado sometiendo a otro tipo de intereses durante un tiempo. Evidentemente, una administración tiene que mirar especialmente por ese retorno en hábitos y ese retorno social para proyectar, como decía Juan, ese deporte para siempre y universal, por encima de otro tipo de criterios como pueden ser políticos o económicos, claro. Yo también, de acuerdo con la reflexión de Fernando, fijaros si ya prima lo social. La ciudad deportiva de Carranque ahora mismo es un hospital. Pues, Antonio, ¿alguna pregunta, un par de preguntas más que podamos seleccionar por ahí? Porque vamos ahí, aunque nos han dejado un poco más de margen, teníamos de hora límite a las 7, pero han visto que esto está tan interesante que nos han cedido un poquito más de espacio y hay que agradecerlo. Así que, pero tenemos 5 minutos más. He leído una, ¿la puedo decir? Venga, sí, claro. He leído una, luego me disculpen si no la he leído correctamente, pero algo así como en el mundo de las redes sociales, ¿qué canal parece ser más idóneo para dar publicidad a nuestras actividades, ¿no? Algo así me ha parecido leer, ¿no? Así rápidamente. Nosotros, por ejemplo, intentamos ser multicanal. Evidentemente, si tenemos un programa de relajación a través del masaje o un programa que se llama Activo 65, lo voy a publicar por Twitter, pero evidentemente mi target, mi público objetivo, al final va a leer un cartel con mayor seguridad que va a visitar Facebook, ¿no? Entonces, va a depender del programa o de la actividad que estemos publicitando y así elegiremos el canal más idóneo. Por tanto, al final, nosotros ahora pues estamos en TikTok, estamos en Instagram y demás, pero no abandonamos el cartel, no abandonamos el buzoneo o no abandonamos técnicas offline más tradicionales, y al final lo importante es ser multicanal, saber qué público tienes, a quién va dirigido para acertar con el canal y con la forma de comunicación. Muy bien. Antonio. Voy a intentar formular 2 preguntas sobre aquí, viendo aquí de técnicos municipales, que creo que son temas que le preocupan. Alejandro nos comenta que desde la administración pública se podría desarrollar un programa formativo para técnicos monitores de las diferentes entidades deportivas que encontramos en la provincia.
existe un enorme vacío en la preparación y las competencias de gran parte de los profesionales. Esa la respondo yo, si queréis. En las líneas que, Alejandro, en las líneas que marcábamos al principio cuando exponíamos la idea de proyecto de modelo participativo que tenemos de la Diputación, nos preocupa mucho la formación, es una de las líneas principales, y hablábamos de una detección de necesidades y una atención de esa detección de necesidades a todos los agentes, a los técnicos municipales, por supuesto, de los servicios deportivos, a empresas, federaciones y clubes, a todos los que estén implicados en el sector. Si quieres, Antonio, puedes pasar a alguna otra más. ¿Está, Antonio? Sí. Paco Balanegra, es que hay muchas preguntas, ¿vale? Paco Balanegra nos comenta, creo que al igual que la sanidad es pública y gratuita, la opción de poder realizar deporte salud puede ser asumido por la administración y no el poder adquisitivo de los tutores. Uf, ahí nos vamos a meter en un fregado, ¿eh? Bueno, así rápidamente, y como tú decías, sin abrir mucho este melón, que sería objeto de otro debate muy extenso, no estoy de acuerdo en la gratuidad, creo que ese debate estaba superado, es un debate muy ochentero. Creo que hay que cofinanciar cada uno de los servicios que se ofertan. Sin embargo, lógicamente hay que luchar, por ejemplo, por la bajada del 21% de IVA, ¿no? Hablaba Juan Luis del fitness del sector privado, ¿no? Es inaudito que se siga pagando el 21% de IVA. Ahí sí que hay que luchar, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es la gratuidad de los servicios deportivos municipales. Bueno, mi opinión es igual. Yo creo que lo gratis pues no se aprecia suficientemente. Lo que hay es que incluso a lo mejor pues poner distintos precios según las posibilidades económicas que tenga cada persona e incluso subvencionar a una familia, a una persona, etcétera, o a 7 personas. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que a todos los niños que están en los colegios se les regale los libros. Yo les regalaría los libros a los niños que no se lo pueden comprar, que sus familias no se lo pueden comprar. Antonio, sí. yo creo que ese concepto queda claro con la respuesta de Sergio, reforzada por Juan, y bueno, queremos hacer un par de preguntitas más que tengamos por aquí. Veo algunas, Sí, yo veo... lo comento para los participantes del foro, veo algunas que tocan temas de los que vamos a tratar en los días siguientes. Entonces, a lo mejor se os va a responder seguramente con mayor certeza cuando además os invitamos a que estéis en todas esas jornadas, se os va a responder directamente cuando se haga la propuesta, para algunas que hablan específicamente sobre instalaciones o si se habla sobre eventos, ¿vale? Pero, Antonio, las que tú hayas detectado que has estado filtrando, pues sí, pasa una más y... Bueno, yo quiero hacer referencia a lo que hace Javier Martínez, porque supongo que es algo que está preocupando a muchas de las personas que tenemos aquí en este foro. Y dice así, con respecto a las actividades relacionadas con juegos deportivos, ligas de multideporte y diversos eventos de este estilo de Diputación, ¿pensáis que puede ser causa de suspensión debido a la gran concentración de niños que concentran? Bueno, desde luego, Juan, ¿respondes tú o...? Sí, hombre, durante un tiempo sí, ¿eh? Ahora mismo todas las ligas federadas de base están suspendidas hasta septiembre. O sea, no que estén suspendidas, sino que no van a continuar y hasta septiembre no van a empezar. Lo primero es lo primero, está claro. Pues lo mismo pasará con otro tipo de actividades provinciales, incluso municipales, ¿no? Eso la prioridad la tiene quien la tiene, que es sanidad, y hay que esperar y ser paciente con este tema. Claro, pero todo llegará, yo creo que todo llegará. Mi nieto que juega en Unicaja a baloncesto, pues estoy deseando de ir a verlo, pero no puedo verlo, porque no hay partidos ya de infantiles. Claro, y luego, una vez que la desescalada permita iniciar este tipo de ligas, pues habrá que, como decían, esa nueva normalidad en la que se desarrollan, habrá que implementar soluciones, ¿no? Y ya se irán viendo, tanto el desplazamiento de autobuses como luego en las mismas concentraciones.
Claro que volverán, por supuesto, pero seguramente vuelvan de forma adaptada a las circunstancias, claro. Vale, pues no sé si tienes alguna pregunta más por ahí, Antonio, alguna que tengas detectada para cerrar. ¿Tienes alguna por ahí detectada para cerrar? Y vamos acabando, ¿vale? Nos hemos ido 5 minutos, nos estamos yendo 5 o 10 minutos de las 7 de la tarde, que era nuestra hora objetivo, y es cierto que hemos empezado 10 minutillos más tarde, con lo cual seguimos en esos últimos 3-4 minutos para cerrar con una pregunta, si queréis, y la reflexión, una conclusión final que os quiero trasladar. ¿Vale? Bueno, José Luis José Luis Morente plantea varias preguntas, pero yo cogería una un poco que sería la última de las que nos realiza, que sería cómo pensáis que nos va a afectar en nuestro trabajo diario, todo lo que nos está pasando ahora. Sobre todo va enfocado al tema del presupuesto, si nos van a recibir presupuesto o exactamente cuál puede ser nuestro futuro. Moy, ahí casi que tú en Diputación, ¿no? Yo no me quiero mojar, yo soy parte implicada. Hablad vosotros. Sí, bueno, yo... Juan, tira tú. No, tú estás oyendo más foros como este, de esos temas del post-COVID, ¿no? Que se está hablando ya. Muchos gestores deportivos de prestigio y tal. Yo creo que pues sí, que hay que tenerlo todo preparado, pero ahora mismo hay el tema de los 2 metros o más. Corriendo son 10 metros, están diciendo, y en bicicleta son 20 metros. Y andando, caminando rápido y tal, son casi 5 metros. Entonces, ahora mismo el deporte individual, ya mismo van a abrir los centros deportivos con un 30%, me parece. Es decir, que vamos desescalando poco a poco, piano a piano, y que todo llegará. Estamos trabajando desde casa, estamos trabajando. Yo hoy le preguntaba a Moisés, oye, que no me has dicho el hotel de Almería en que me quedo. Yo no me podía imaginar hablando delante de esta máquina, ¿no? Pero poco a poco nos iremos acostumbrando. Otros técnicos deportivos, hijo mío, mis 2 hijos son colegas, pues tiene un ERTE y a ella va a tener ERTE ya mismo también. Es decir, que estamos en una situación pues tremenda, tenemos mucho que pensar, tenemos que ser muy creativos, pero tener en cuenta que hay por ahí. Hoy me he llevado yo una alegría, y es que parece que el virus que hay, que el porcentaje que hay de asintomáticos es muy poco, es corto, y entonces eso hace que se controle un poco mejor, pero es que este virus lo tiene todo malo, hasta eso, hasta que hay gente que lo tiene y no lo sabe y puede contagiar a los demás porque no lo sabe. Entonces, que eso, piano a piano, poco a poco, mucha creatividad, mucha ilusión. La ilusión no se puede nunca perder, y mucha suerte también. Nada, yo, Sergio, ya que tú me incitaba un poco y preguntaba el compañero José Luis respecto a los presupuestos y demás, yo creo que un poco la pregunta que yo formulaba antes, yo creo que estamos en un momento en el que no es que haya que disminuir el presupuesto de deporte, yo personalmente lo ampliaría, y no porque esté en el mundo del deporte, sino porque estamos descubriendo muchas más bondades. Las está descubriendo alguna gente, nosotros ya las conocíamos, estamos descubriendo que ese concepto que también citabais antes de Boni Teruelo, ¿no? De que el deporte vale más de lo que cuesta, ¿no? Y por cerrar también en la otra aportación que hacía por aquí el compañero Sebastián sobre la transformación digital, la brecha digital, si dejará a gente en el camino, y si os queréis manifestar sobre esto. Yo en los diferentes foros que escucho estos días, Seba, los principales directores de las grandes cadenas de centros deportivos no lo ven como la única opción, lo ven como un complemento, ellos lo siguen viendo como un complemento, se sigue creyendo en la instalación porque el deporte tiene un componente social muy alto, y
y de relación social muy alta y se adaptará a lo que sea necesario, pero yo creo que en la brecha digital no se va a quedar nadie y más que nada porque además la brecha digital permite eso, permite al final hacer las cosas tan fáciles como para llegar a todo el mundo, a todas las edades y a todas las casas, si no es por internet, por el móvil, por la televisión, etcétera, etcétera. Juan, Sergio, por ir acabando, os dejo un último mensaje de despedida y vamos a cerrar. Creo que está siendo un foro muy interesante. No sé si queda alguna pregunta sobre el tintero, pero como digo, va a haber 3 foros más en las próximas semanas que tocan las temáticas específicas de instalaciones, del tercer sector, de eventos, donde caben algunas de estas preguntas. Así que incluso en la discusión de estos foros se va a responder directamente hasta sin necesidad de preguntar de algunas que hemos visto por aquí. Entonces, nada, 30 segundos rápidos de despedida, compañeros, y tomo la última palabra, ¿de acuerdo? Muy bien. Como queráis. Yo por si queréis, bueno, que cierre el maestro, me adelanto. Bueno, yo concluiría diciendo que hay que intentar concebir nuestra ciudad como un escenario global, ¿no? Y, bueno, dejar de ejecutar para integrar y como decíamos, cooperar y liderar, ¿no? Integrar a tercer sector, colaboración privada y demás. Tenemos que intentar digitalizar procedimientos, ya lo hemos visto. Tenemos que intentar ser creativos, es decir, hacer de esa creatividad movimiento, trasladarla a movimiento y que genere cambio social. Tenemos que pensar, como decía antes, que no hay usuarios tipo, sino tipos de usuario y pensar en un diseño universal del deporte, un diseño que se pueda multinivelar para que tengan acceso a él toda la población. Y nada, y acabar con la reflexión que hacíamos sobre añadir valor al deporte. Creo que es un momento para ello, más que óptimo. Y bueno, y acabar, si queréis, con las 3P que avanzamos al principio, que creo que deben de ser un eje vertebrador para las políticas municipales ahora mismo, que es las de progresividad, prudencia y, sobre todo, permanencia. Tenemos que, como decía Juan, conseguir ese contrato de permanencia con la ciudadanía, que sin duda va a redundar en la salud y en el bienestar de todos. Y nada más, muchísimas gracias, estoy muy agradecido, gracias a María Luisa Cruz, a Moisés Navarro, la Diputación de Almería, porque bueno, Almería es una provincia querida para mí y estoy enormemente orgulloso y agradecido por esta invitación. Espero ver hecho realidad este proyecto maravilloso y que cunda en otras provincias. Muchas gracias. Pues yo también, daros las gracias por vuestra atención, dar las gracias a la Diputación por haberme invitado, felicitarlo por la iniciativa, tanto del foro como de IDAL, como de la plataforma de innovación del deporte de Almería, y instaros a que esta crisis se convierta en una oportunidad y haya más práctica deportiva todavía en nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ambos. Nada, yo para ir cerrando quería dejar aquí unas conclusiones para que nos llevemos algo y nos llevemos nos vayamos con una idea para pensar en nuestras casas. Y es que, bueno, el objetivo del día de hoy era, por supuesto, conocer y poner en valor en estos momentos la importancia de los modelos participativos en la organización de nuestro sistema deportivo, pero sobre todo era ser capaces de abrir nuestras mentes más allá de lo que hacemos en nuestro día a día, de conocer otras experiencias participativas, experiencias extrapolables, algunas de ellas a nuestros municipios, a nuestras empresas, a nuestros clubes, asociaciones o federaciones. Y decir que en un mundo globalizado como en el que vivimos, creo que hemos de pensar de forma global. Hemos de sumar y hemos de multiplicar si es posible, porque esta situación lo que ha puesto de manifiesto es que contamos con una herramienta, el deporte, que es imprescindible en nuestra vida, y que, como decíamos antes, ya se ha metido en nuestras casas y se ha situado en la base de nuestra pirámide de necesidades, porque el deporte es movimiento y el movimiento es vida, así que movámonos todos, movámonos siempre, y como escuchaba en una de estas tantas charlas que nos inundan en estos días un sociólogo deportivo que decía que los incompetentes compiten mientras que los competentes colaboran. Ese mensaje quiero dejar ahí. Así que esa es la base del deporte entre todos, la colaboración. Así que, por favor, nada, seamos competentes. Muchas gracias a todos
a Juan y Sergio una vez más por su colaboración desinteresada, a nuestra diputada María Luisa Cruz por apostar por fuerza y con fuerza por este proyecto y, por supuesto, a todos vosotros que sois quienes lo conformáis. Como dice uno de nuestros eslogans del área, deporte para todos, entre todos y para siempre. Muchas gracias a todos y Antonio creo que os emplaza a la próxima cita que tendremos. Adelante, Antonio. Adiós a todos. Muchas gracias. Bueno, simplemente después de este primer foro os emplazamos a la próxima sesión que tendrá lugar el jueves que viene, día 21 de mayo, también a las 5:30 de la tarde, y que versará sobre el impacto del COVID en los servicios deportivos locales, experiencias prácticas en la provincia de Almería, que yo creo que nos resolverá bastante algunas de las dudas que incluso se han planteado hoy. Os remitiremos más información por email y hasta entonces un saludo y muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Hasta luego.